Medio de la misa. Esto me había pedido Chus, así que va por ti. El libro del leccionario. Son signos de la presencia de Dios en la liturgia, que con la reforma del Concilio Vaticano II se ha renovado y se ha recuperado bastante. Es una selección y ordenación de los pasajes bíblicos de cara a la celebración. En el leccionario aparece toda la historia de la salvación, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, y están dispuestos para poder nutrir la fe de las comunidades. Los leccionarios de los diferentes rituales, de los sacramentos y de los sacramentales, además del oficio divino y la misa. Los tesoros bíblicos no son otra cosa que la palabra de Dios fijada en la Escritura. Y es la manera que tiene Dios de comunicarse, la revelación, la promesa, la profecía y la sabiduría de Dios mismo que Él presentó en su palabra, como en el libro del profeta Ezequiel, el autor del Apocalipsis. La palabra de Dios tiene todo lo que ha tenido a bien Dios manifestar para la salvación de la humanidad. La veneración que se le tiene que tener a los libros de la palabra de Dios aparece de una manera clara cuando se posee el evangeliario, que se lleva entre luces, se coloca sobre el altar, se muestra al pueblo y en la liturgia bizantina se bendice a los fieles. Para él se reservan las mejores encuadernaciones, lo más artístico. El leccionario es el resultado de una labor de selección y sistematización de los textos bíblicos. En ese momento es donde la Iglesia se dispone a celebrar a su Señor. No son obras abstractas, sino son acontecimientos históricos por donde se lleva la salvación. Es como lo que pasó a los discípulos de Maús. Y Cristo les explicó las Escrituras. A la Iglesia le toca la tarea de explicar la palabra de Dios, y lo hace desde el escrutinio de los libros santos. Con los leccionarios, la Iglesia cumple el mandato de poner a sus hijos en contacto vivo y eficaz con los hechos de la palabra de Jesucristo, que realizó en la vida terrena, y singularmente con su misterio pascual. Esto lo hace por la selección de los textos bíblicos de la liturgia de la palabra, y también por medio de la homilía, que tiene que ser mistagógica. Cristo es el centro de toda la Escritura. Ahora que la unidad y el sentido, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, están en Cristo. La necesidad de proclamar el orden y de manera gradual a lo largo de todo el año todos los hechos y todas las palabras del Evangelio. Hay que organizarlo, todos los hechos y las palabras y las demás lecturas tienen que estar acompañados, tienen que ir en la misma clave, como si fuera un pentagrama. Todos los textos, todas las oraciones, todos los cantos tienen que estar en la misma clave para que la obra de Dios se escuche de la manera adecuada. El leccionario es la manera propia que tiene la Iglesia para leer las Escrituras. Es el resultado de una profunda interpretación litúrgica que se ha ido haciendo con el tiempo y siempre a la luz del Espíritu. Por eso, cada rito litúrgico ha tenido muchos leccionarios a lo largo de la historia, y en ocasiones hasta varios simultáneamente. La lectura de la Biblia se ha usado siempre. En los principios, las primeras comunidades leían el Antiguo Testamento. Seguido, cuando empezaron a circular los pasajes evangélicos y de las cartas de los apóstoles, también se empezaron a leer. San Justino los llama Memorias de los Apóstoles. Más tarde, no se sabe en qué fecha, se empezaron a escribir anotaciones al margen de los libros para indicar el comienzo y el final de las lecturas. El paso siguiente fue copiar la lista de esas anotaciones, no por orden bíblico, sino siguiendo el calendario. Además, se facilitaba su localización, poniendo las primeras y las últimas palabras de ese texto. Esta sistematización de las lecturas se dio en el siglo IV. En adelante, se empezó a realizar una lectura temática, de acuerdo con el tiempo litúrgico y con su desarrollo. San Ambrosio y San Agustín, si les estudiamos sus homilías, se puede llegar a reconstruir el leccionario, se puede llegar a reconstruir cómo escuchaban la proclamación de la lectura de la palabra de Dios. El orden de las lecturas es un elenco completo de todos los textos que comprende el leccionario. El OLM es todos los textos bíblicos y las lecturas con sus citas y sus subtítulos. La estructura del libro presenta los formularios de las lecturas y los cantos, y además
con cuadros que nos ayuden a comprender y facilitar el estudio de la misma. A la hora de realizar el criterio, se tiene presente que el misterio de Cristo y la historia de salvación eran los ejes fundamentales en los que se debía posar. Por tanto, las lecturas tenían que dar cabida a los grandes enunciados de la predicación apostólica, que llenaron las Escrituras con su vida, dedicación y con el misterio pascual. Por eso, el OLM lo tenía que manifestar de manera clara. La Iglesia habla del tiempo de salvación completo, pero se debe completar en nosotros. Todo el Antiguo Testamento es presupuesto de la predicación del Señor, con sus acciones y su pasión. El tema unificador de la Pascua no puede olvidar que hay otros temas, como el reino de Dios, que son muy importantes. La homilía tiene que hablar de los misterios que se han celebrado y que se están celebrando, y de las normas de la vida cristiana. El año litúrgico es el marco necesario e ideal para presentar orgánicamente el anuncio de la salvación. El concilium, que se encargó de la reforma del leccionario de la misa, decidió incluir 3 lecturas en los domingos y en las solemnidades, una profética, apostólica y evangelio, teniendo en cuenta que la profética es sustituida por los hechos de los apóstoles en el tiempo pascual. Y además de confeccionar un sistema de lecturas trianual, se conservó el uso tradicional de determinados libros en determinados tiempos litúrgicos, dar preferencia a las lecturas bíblicas de la misa, de manera que fueran estas y las de la liturgia de las horas aparecen con un carácter complementario. El trabajo de preparación de la ordenación de la liturgia de las lecturas de la misa tuvo unos criterios. Una corrección del sistema romano que presentaba lagunas y fallos respecto a otros. Un ejemplo, no se leía ni el Apocalipsis ni el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento estaba muy poco representado, y tampoco se leían los Hechos de los Apóstoles. Se trata de recuperar también algunas lecturas que tuvieron gran importancia en el pasado y que habían sido relegadas, como por ejemplo los evangelios de los escrutinios catecumenales en los domingos 3º, 4º y 5º de Cuaresma. La consolidación de usos tradicionales de ciertos libros, o por ejemplo el Evangelio de San Juan desde la primera parte de la Cuaresma hasta Pentecostés, otros pasajes bíblicos que han tenido determinadas fiestas y solemnidades. El actual orden de las lecturas de la misa es cuantitativa y cualitativamente superior al precedente, y se han tenido en cuenta varias cosas: el sentido bíblico, atendiendo a los estudios exegéticos, a la hora de seleccionar los pasajes bíblicos, litúrgico, teniendo en cuenta los tiempos y los días, es decir, el año litúrgico y sus fiestas, la pastoral, buscando la claridad y la coherencia del texto, catequético, a fin de facilitar la inserción del año litúrgico en la catequesis, en la predicación, y otras actividades de tipo formativo, docente y homilético, para que el ministro de la palabra pueda presentar todos los contenidos de una manera ordenada y sintética. Actualmente los leccionarios tienen esta estructura. Los domingos y las solemnidades sería el 1, 1A, 1B, 1C. Las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua sería el 2. El 3 hay 2, el par y el impar. Y las 4 serían las misas de los santos y el 5 las misas rituales y de los difuntos. En los domingos y en las fiestas se proponen los textos más importantes para que, siguiendo el mandato del concilio, en un tiempo determinado, 3 años, puedan los fieles escuchar las partes más relevantes de la Sagrada Escritura. Esto y lo que no sale en los domingos son las solemnidades, se asigna a las ferias. Pero la serie dominical es independiente de la serie de ferial. La dominical son 3 años, A, B y C, y las ferias se desarrollan en 2, en el tiempo ordinario, y en un solo ciclo, en Adviento, Cuaresma y Pascua. El leccionario dominical y festivo tiene todas las lecturas de los domingos y las fiestas del Señor. Y tiene 2 cosas fundamentales. Todas tienen 3 lecturas, son obligatorias. La primera del Antiguo Testamento, excepto si es en Pascua, que son los Hechos de los Apóstoles. La segunda, carta o Apocalipsis, y la tercera, el Evangelio. Están estructurados estos ciclos para que se lean de forma continua en el tiempo ordinario. Y están presentes también algunas de las principales solemnidades del año. Cada año tiene asignado un sinóptico, y habiéndose reservado para San Juan, lo que os he dicho antes, parte de la Cuaresma, la Pascua y también
complementa a San Marcos en el año B. La relación de las lecturas entre sí se ha hecho siguiendo los principios llamados de composición armónica, lectura temática y lectura semicontinua. La composición armónica se emplea entre la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio. El primero preanuncia al segundo, y entre la segunda y las otras dos, en los tiempos de Adviento, Cuaresma y Pascua. Las solemnidades y fiestas y el segundo principio, independiente del primero, se emplea cuando su uso de determinado libro bíblico, dentro de una parte o todo un tiempo litúrgico, que sería la lectura temática y semicontinua. El leccionario final se ha dotado de lecturas de las ferias de todas las semanas del año. Hay un solo ciclo, que es el evangélico, que se leen los tres evangelios, las partes más significativas durante todo el año, y en las primeras lecturas se cambian el año par y en el año impar. El tiempo ordinario tiene 34 semanas, por tanto, es aquí sí como hay que profundizarlo. El principio de composición armónica se utiliza solamente en Adviento, la Cuaresma y la Pascua, no así en el tiempo ordinario, donde prevalece la lectura semicontinua. Creo que con esto está bastante claro qué es el leccionario. Espero no haberos dado mucha chapa y que os haya servido. Gracias.